Cristo, estimados hermanos, les saluda una vez más su hermano y amigo Nicky Loera. Continuando con nuestra serie Mis vivencias en los dones, ahora con el capítulo número 3, llamado ¿Cómo descubrí los dones que el Señor me dio? Bueno, pues estaré compartiendo con ustedes las experiencias que viví en el ejercicio de los ministerios, también en el ejercicio de los dones, porque antes de comentarles cómo descubrir los dones que el Señor nos dio, pues quisiera explicar un poquito qué es un don, qué es un ministerio y qué son las operaciones, porque el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12 habla a la iglesia en Corinto y les menciona la diferencia de los dones, ministerios y las operaciones. A veces caemos en un error de decir que los dones y los ministerios son una cosa. Pablo lo dice de diferente manera. Él menciona que dones es una cosa, ministerios son otra cosa y operaciones son otra cosa. Pablo menciona en primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 4, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, aprender a diferenciar esto nos ayudará a poder comprender cuáles son nuestros dones. Por ejemplo, la palabra don significa gracia, carisma, regalo. Dios dio dones a los hombres, dice la Escritura. Y cuando tú recibes un don es porque Dios halló gracia en ti para tener un don o dones espirituales, definitivamente. La palabra ministerio pues significa diaconía, significa servicio. Son áreas de oportunidad en la iglesia para que desarrolle los dones. Ahora, la palabra operaciones, bueno, tiene que ver con cómo vas a desempeñar esos dones en los ministerios. Y te lo explico rápidamente. Dios ve la gracia en ti para darte dones de sanidades, ¿no? Tú tienes ya dones de sanidades porque Dios te vio la gracia en ti y te dio esos dones. Supongamos que dones de sanidades tú ya lo tienes. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, estar en un ministerio. Yo siempre he dicho, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que los dones los da Dios, porque dice la Escritura que Él los reparte en particular a cada uno como Él quiere, no como nosotros querramos, sino como Él quiere. Entonces, qué interesante, hermanos, poder comprender esto. Yo lo hice y se lo voy a explicar enseguida. Entonces, tomando como referencia que Dios es el que da los dones, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Bueno, pues estar en un ministerio. Los ministerios pues los clasifica el pastor, definitivamente, ¿no? El pastor es el encargado de la iglesia, es el que clasifica los diferentes ministerios que hay en la iglesia, llámese intercesión, llámese alabanza, llámese liturgia, llámese ujier, llámese músicos, ya lo dije, llámese hermano predicación, diferentes ministerios, panderos. Hay mucho ministerio hoy en día en la congregación, en la iglesia. Entonces, qué interesante es poder comprender lo que son los ministerios, ¿no? Porque si tú no estás en un ministerio no vas a poder desarrollar tus dones, aunque Dios te los haya dado. Yo lo logré comprender de esa manera, por eso te lo estoy explicando. Entonces, cuando tú tienes un don, cuando Dios te da dones de sanidades, por ejemplo, tú tienes que estar en un ministerio, definitivamente. Si tú no estás en un ministerio, ¿cómo vas a poder desarrollar esos dones? Te explico rápidamente. Hay una persona que es electricista, por ejemplo, y él está desempeñando su labor esporádicamente, ¿no? El lunes le llega un trabajo, el martes no, el miércoles no, el jueves no, y el sábado le llega otro trabajo, ¿no? Entonces, él desarrolla sus habilidades porque sabe hacerlo, ¿no? Pero qué interesante cuando esa persona está en una empresa. Todos los días va a poder desarrollar o desempeñar su función. Es exactamente lo mismo en los dones. Tú tienes un don, dones de sanidades, don de fe, interpretación de lenguas, diversos de lenguas, los que menciona Pablo en esta carta a los Corintios, pero estás en un ministerio, llámese como se llame, tú vas a poder todos los domingos
cuando hay célula, cuando hay culto, cuando estés fuera del templo, vas a poder desempeñar tus dones. ¿Por qué? Porque estás en un ministerio. Ahora, entender la palabra ministerio, que significa servicio, no precisamente tiene que ser dentro del templo, ¿no? Porque contextualmente hablando, los milagros que Jesús hizo, la iglesia primitiva hizo milagros, todo fue fuera del templo. Ciertamente hay ministerios del templo, ministerios de altar, como le queramos llamar, que Dios ha establecido también de una otra manera y que los pastores han podido desarrollar, han podido orientar, han podido, hermanos, de una u otra manera asignar a cada persona en el templo. Pero qué interesante que nosotros seamos certificados en esos ministerios, porque quien certifica los ministerios es el pastor, definitivamente. Dios te da dones, pero Dios puso pastores. Entonces, esos pastores que Dios puso en tu congregación son los encargados ¿de qué? De asignarte un ministerio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un ministerio de alabanza. Pensamos nosotros que el ministerio de alabanza va a ministrar en el templo solamente. Estamos equivocados. Porque el hecho de que yo cante, ejecute un instrumento, la guitarra o el piano, dentro del templo, eso me ayuda a mí a servir en la iglesia. ¿Sí? Pero ¿será posible que ese ministerio lo pueda desarrollar fuera del templo? Si es un guitarrista, por ejemplo, o si es un cantante, notemos que esos ministerios Dios los usa para que el reino de Dios sea extendido, ¿sí? Ahora, en el ministerio de alabanza pueden operar los dones de sanidades, los dones proféticos, los dones de revelación, ciencia, sabiduría, interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas. Todos esos dones operan dentro del templo. Pero qué interesante que alguien que ministra la alabanza, por ejemplo, ahí en su trabajo, en el horario del break, del receso, les diga a sus compañeros: voy a cantar, yo canto en la iglesia, yo canto ahí en el templo, yo quisiera cantar, aprovechar si ustedes quieren escuchar, voy a cantar una alabanza que tiene que ver con sanidad. Por ejemplo, todo es posible. Y usted le diga a sus compañeros: hoy van a sanar ustedes. Si alguien viene enfermo, escuche esta alabanza y Dios lo va a sanar. Y Dios se mueve y hay sanidad. ¿Se da cuenta cómo los ministerios, cómo los dones pueden operarse fuera del templo? Tomando como referencia esto, hablamos de operaciones, porque Pablo lo menciona. Las operaciones tienen que ver el cómo voy a desarrollar mis dones. No copiando, sino teniendo una unción genuina que viene de Dios. Porque hay quien mira tanto YouTube que, bueno, copia muchas cosas, ¿no? De siervos de Dios o siervas de Dios. Pero Dios te dio una capacidad, te dio un don, una capacidad sobrenatural para poder usarlo y ganar mucha gente para Cristo. Ahora, te voy a explicar cómo yo fui que descubrí esos dones. Bueno, yo, como lo mencionaba en capítulos anteriores, llegamos a Matamoros y se nos dio la oportunidad de estar en el líder, siendo asistente de célula, ¿sí? Me pusieron de asistente de célula o auxiliar de célula. Ahí estuvimos mi esposa y yo ayudando a un hermano para que pues se nos diera la oportunidad en cierto modo de dar estudios y ministrar, ¿no? Posteriormente me hicieron líder de célula. La célula donde estábamos se multiplicó, se vio la necesidad de a mí asignarme a ser líder, y empecé a desarrollar el liderazgo de celular. Ahí fue donde yo empecé a descubrir mis dones. Lo dije, Dios me hizo el sentir de ayunar 40 días, de meterme con Él, de estar en consagración, porque de esa manera es como vamos descubriendo los dones. Bueno, cuando menos yo los descubrí de esa manera. Me metí con el Señor en el ejercicio del ministerio del líder celular. Pues yo empecé, hermano, a dar el estudio, daba el estudio, de repente había revelación dependiendo del contexto del estudio. Había estudios de sanidad y milagros, por ejemplo, y yo ministraba sanidad y milagros en la célula, y había sanidad y milagros en la célula, ¿no? Yo empecé a descubrir, cuando empecé a dar el estudio,
nunca se me va a olvidar, ponga mucha atención en esto, porque alguien dice, ¿cómo puedo saber qué don tengo? Bueno, yo te voy a explicar cómo yo lo descubrí. Estábamos en una célula y empecé a hablar de la mujer de flujo de sangre. En el estudio venía y empecé a hablar y dije, por ejemplo, hoy hay mujeres aquí que Dios quiere sanar del flujo de sangre. Han tenido un descontrol en su periodo menstrual y el Señor hoy las va a sanar. ¿Habrá mujeres con este problema? Y levantaron la mano como 2 o 3 hermanas. Y les digo, hoy el Señor las va a sanar. Hoy el flujo de sangre se seca. Hoy el Señor las sana. Reciban el milagro en el nombre de Jesucristo. Así quedó. Al siguiente semana doy oportunidad. Les dije, la semana pasada Dios hizo milagros. Si alguien quisiera contar su testimonio, pues les doy la oportunidad. Y bueno, las hermanas que fueron ministradas contaron el testimonio que el Señor les sanó, el flujo de sangre se secó, su periodo se normalizó. Y yo descubrí, dije, tengo dones de sanidades. Y seguí ministrando, hermano, seguí ministrando en la célula. Muchos quieren descubrir sus dones, pero no estando en un ministerio. Va a ser muy complicado, hermano. Va a ser muy complicado. Ya lo dije. Tienes que estar en un ministerio para que puedas desarrollar tus dones. Yo lo hice así. Posteriormente me asignaron otra célula. Tenía 2 células. Prácticamente toda la semana estábamos en actividades. En el desarrollo de los ministerios de líder celular, yo pude descubrir dones de sanidades. Pude descubrir la interpretación de lenguas también, los diversos géneros de lenguas. Pude descubrir la revelación que tiene que ver con el don de ciencia, lo mencioné hace un momento. El Señor me mostró que había mujeres con problemas de su periodo menstrual. También el Señor me empezaba a mostrar cómo me mostraba el Señor en el don de ciencia. Por ejemplo, venía en pensamiento fuerte, ¿no? Que es como trabajo en esa manera los dones de ciencia. Ven un pensamiento fuerte. Aquí hay una persona que está teniendo un dolor muy fuerte en su espalda. Dijo la persona, soy yo. Esa persona dijo, soy yo. Yo tengo ese dolor en mi espalda. Y bueno, lo que hice fue ministrarle. ¿Sí? Lo que hice fue ministrarle. Y la persona recibió sanidad. Le dije, ¿le duele su espalda ya? Dijo, no me duele. Y traía mucho tiempo ese dolor. Entonces yo empecé a descubrir mis dones en el ejercicio del ministerio. Todos los miércoles todos los martes o miércoles tenía célula y ahí ministraba, ¿sí? Ahí ministraba en los dones. Empecé a descubrir dones de sanidades, interpretación de lengua, don de ciencia. Empecé a descubrir los milagros, por ejemplo, milagros creativos que el Señor hacía. Les preguntaba, ¿alguno de sus niños tiene pie plano? Pues decía, no, pues sí, mi hijo, bueno, pues ya no tiene el pie plano. Y se miraba la curvita, ¿no? Y empecé a descubrir varios dones que Dios me había dado en el ejercicio del ministerio. Después recuerdo que mi pastor me dio la oportunidad de estar en el ministerio de la alabanza, pero quiero contar un testimonio en torno al ministerio de alabanza, porque yo he sido bajista desde siempre, ¿no? Siempre mi instrumento es el bajo, pero cuando me dan la oportunidad de ministrar, cuando me dan la oportunidad en la alabanza, hermanos, a mí me dan oportunidad en la guitarra, un instrumento que pues no toco igual que el bajo, pero pues lo sé tocar, ¿no? Y empecé a ministrar en la guitarra, en el culto, porque lo que le estoy hablando ahorita de los dones que descubrí fue en la célula. En el templo todavía yo no ministraba, ¿sí? Fue hasta que me dieron oportunidad de ministrar la alabanza. Y recuerdo una mañana que me levanto, me pongo a orar y el Señor me habla y me dice, hoy voy a sanar las hernias. ¿Cómo me habló el Señor? Pues platicando con Él. Escuché una voz muy fuerte que me dijo, hoy voy a sanar las hernias. Y bueno, dije, Señor, pues gloria a Dios, ¿no? Llego al culto, llegamos mi esposa y yo, la líder de intercesión me aborda y me dice, hermano, hoy en la mañana el Señor me habló y me dijo, dile a Nicky que lo voy a usar para sanar hernias hoy, este día. Y bendito Dios, dije, pues yo creo que ya será el momento, porque mire, Dios ya me hablaba, Dios me revelaba, Dios me usaba, no se me daba la oportunidad todavía en el templo. Y bueno, dije yo, pues algún día, ¿no? Yo anhelaba todo eso, ¿no? Y recuerdo muy bien que el pastor dijo en esa ocasión, voy a predicar, hermanos, de sanidad de milagros.
y hay un hermano que me va a ayudar a ministrar. Y dije, pues soy yo, ¿no? Empezó el culto, ministramos, la alabanza y todo. Se llegó la predicación, el hermano predicó. Y cuando el hermano va a ministrar, dice, ahora sí voy a mencionar al hermano que me va a ayudar. Y dije, pues soy yo. Me mostró el Señor en la mañana. Le mostró al líder de intercesión. El hermano está predicando de sanidad. Bueno, pues soy yo, ¿no? Y cuando el hermano menciona, el que me va a ayudar es el ministro, yo ni diácono era, hermano. Dentro de mí yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué si me mostraste? ¿Por qué si le revelaste a la hermana, a la líder de intercesión? ¿Por qué no me va a usar el hermano a mí? Tú dijiste que ibas a sanar hernias. Y me dijo el Señor, y las voy a sanar. Entonces entendí y le hablé al ministro, hermano, venga, llame a todas las personas que tienen hernias. No diga que dije yo, usted llámelas y Dios las va a sanar. Ok, hermano. Y el hermano, cuando le dan la oportunidad, menciona que pasen los que tengan hernias porque el Señor los va a sanar. Pasaron 7 personas y a las 7 personas el Señor las sanó. Le hago una pregunta, ¿se cumpliría el propósito de Dios? Yo creo que sí. Tal vez mi propósito no, porque yo quería estar ahí, pero no es lo que yo quiera, no es lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera. ¿Sabe cuál fue lo placentero para mí? ¿Sí? O mi consuelo, digámoslo de esa manera, es que Dios me dio una revelación y se cumplió. Muchas de las veces Dios te va a mostrar, hermano, pero no vas a ser tú el que vas a ministrar. Lo relevante, lo importante es que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y qué te queda a ti? ¿Qué me quedó a mí? Pues de que Dios me revela, ¿sí? Aprender a tomar fe. Dios me estaba moldeando mi carácter, estaba moldeando mi fe también. Por eso cuando yo ministro, yo sé lo que Dios me revela y sé que está ahí la persona, ¿sí? Entonces, si a ti te da una palabra el Señor, no te dan la oportunidad de soltarla. Busca la manera para que se suelte esa palabra y la iglesia sea bendecida. Tú no te preocupes si no eres tú el que la dices. Lo importante es que Dios la está diciendo. Así empecé yo en el ministerio de alabanza, hermano. Si yo no hubiera estado en el ministerio de alabanza, no sé qué hubiera pasado. Tal vez le hubiera mostrado a alguien más, ¿sí? Y yo simple y sencillamente pues seguía sentado en la silla, ¿no? Empecé en el ministerio de alabanza. Me dieron oportunidad de estar a cargo del ministerio de alabanza en el grupo que estábamos a las 6 de la tarde. Ahí empecé a ministrar interpretación de lenguas. ¿Cómo ministraba interpretación de lenguas? Bueno, cantando, hermano. Estaba cantando y de repente les decía a los hermanos, aquí está la presencia de Dios, y poníamos un tiempo de atmósfera para que la gente se metiera en la presencia de Dios. Y empezaba yo a hablar en lenguas y yo mismo la interpretaba. Eso se llama autointerpretación, que lo dice Pablo. Pablo lo menciona en la primera carta de los Corintios capítulo 13. Se lo dejo a tarea, léalo. Y yo empecé, hermano, a hablar en lenguas y yo mismo interpretaba, ¿sí? Y el Señor hacía milagros, había revelación, había palabra. Eran cultos muy bonitos. Empecé a descubrir mis dones en el ministerio de alabanza, en el líder de intercesión, ya lo dije también. Líder de intercesión lo comenté en un capítulo antepasado. Cómo me da la oportunidad el pastor de ser líder de intercesión, de poder compartir, porque ya empezaba yo a salir, hermano. Empezar a compartir experiencias de donde yo iba a ministrar. En el ministerio de intercesión, Dios me empezó a usar en otras áreas también. Hacía mis pininos en la enseñanza porque tenía que capacitar a los hermanos. Y Dios nos empezó a bendecir, hermano. Definitivamente nos empezó a bendecir en esta área de los dones. Pero fue solamente cuando yo empecé a estar en los ministerios, ¿sí? Fui líder de alabanza, fui líder de célula. El pastor me encargó un culto. Recuerdo muy bien que la iglesia empezó a crecer y el pastor me encarga el culto de las 3 de la tarde y empecé a predicar. Yo era el predicador. Ahí, hermano, ahí yo desarrollé mis dones muy fuerte.
muy fuerte. En la predicación había revelación, había don de ciencia, había interpretación de lenguas, sanidad, liberación. Ahí fue donde yo empecé a descubrir todos los dones que Dios me había dado, y gloria a su nombre. Y empecé también, ponga mucha atención a esto, empecé también a descubrir mi ministerio como evangelista. Porque recuerde que el apóstol Pablo menciona a los efesios que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Entonces yo empecé a descubrir ese ministerio en mi vida, al ministrar en los cultos, ¿sí? Al cantar, al ministrar, porque no dejé la alabanza. Y el Señor, hermano, empezó a usarme en diferentes áreas para bendición de la iglesia. Recuerdo muy bien, en un culto estaba yo ministrando, hermano, en un culto, y el Señor me da una revelación de una persona que tenía cáncer. Cabe resaltar que este culto no fue en el templo, fue en un culto de barrio que también estaba encargado. Qué precioso ahí. Ahorita le voy a contar bien todo esto, ¿no? Había una persona que tenía cáncer en sus huesos, si no me equivoco, y el Señor la sanó. Ese culto de barrio, mano, qué interesante. Ponga mucha atención. Ese culto de barrio, iniciamos algunos 20, no sé, 25 hermanos éramos, no recuerdo, 15 a 20 aproximadamente. Empezamos ese culto de barrio los días jueves, si no me equivoco, y empezamos a predicar y a ministrar en los dones, ¿sí? Llegaba gente, era sanada, era liberada, era restaurada, había profecía, había revelación, había milagros. Llegamos a tal grado, hermano, que llegamos a ser ahí un poquito más de 100 personas, ahí en ese culto de barrio. Yo puedo decir, y ojalá esté mirando este video la hermana Enedina y el hermano, su esposo, ¿sí? Estén mirando este video y decirles que le doy gracias a Dios y a la vida de ellos, su esposo, el hermano Juan, porque ahí fue mi escuela. En la celebración, voluntad y trabajo, si no me equivoco. Ahí empecé, como luego se dicen, a hacer mis pininos. Ahí eran cultos de avivamiento, hermano, fuerte. Todavía lo recuerdo y me emociona, hermano, me emociona. Íbamos, había tanta palabra, tanta presencia, hermano. Ahí miré tantas cosas, hermano. Una mujer que estaba enfrente, que adoraba la muerte. Yo estoy seguro que cada predicación escuchaba, ella le llegaba a tal grado que ella le entregó su vida al Señor, dejó todo eso, ¿sí? Llegaban personas incluso de otras iglesias a recibir palabra, ¿sí? A recibir un milagro. Se corrió la voz y en ese culto de barrio, hermano, descubrí más dones y, escuche bien, maduraron mucho mis dones. Ahí fue mi escuela, se puede decir, ¿sí? Ahí fue donde yo, hermano, perfeccioné en parte mis dones y seguimos perfeccionándolos, seguimos, porque esto así es. En el ejercicio de los dones es como tú vas a ir perfeccionándolos y madurando tú para que puedas usarlos. Quiero decir algo y recalcarlo muy bien y darle gracias a Dios por la vida de mi padre, el hermano Nicolás Loera, que él fue quien me mentoreó en esta área. Yo tengo mi pastor, el hermano Naum López, que le doy gracias a Dios y a él por darme la oportunidad de ministrar en los dones en su liderazgo, ¿sí? Mi mentor en esta área de los dones fue mi padre y sigue siendo mi padre. Él siempre estuvo al pendiente hasta la fecha de todo esto, de cómo Dios me hablaba, me revelaba, le contaba: papá, pasó esto y esto, hice esto, y me decía: mi hijo, está bien, nada más corrija esta parte, así.
Ponga mucha atención a esto. Recuerdo que a veces nos hablaban para ir a ministrar a otros lugares, ¿sí? Y mi padre me decía, tiene que hablar con el pastor. No por el hecho de que Dios te use, vas a hacer lo que tú quieras. No, tienes que avisarle al pastor. Y le avisábamos al pastor. A veces nos daba oportunidad de ir, a veces no nos daba oportunidad de ir, porque había cosas que hacer en la iglesia. Y teníamos que sujetarnos, ser obedientes. Esa ética hasta la fecha la tengo, ¿eh? Por eso lo aconsejo yo de esa manera. Y así fue, hermano, como yo fui descubriendo los dones que el Señor me dio, ¿sí? ¿Tú tienes dones? Bueno, intégrate en un ministerio. Si estás en un ministerio, pues ministra. Los dones se perfeccionan. No te desesperes. Es que, hermano, yo quisiera tener mucha revelación. Dios a veces me muestra, hermano, aquel hermano está sufriendo y es lo único que le tengo que decir. Díselo, nada más eso. Es que yo quisiera saber por qué está sufriendo. No te preocupes. Si no lo recibiste es porque Dios no lo quiso revelar. En su momento lo va a hacer el Señor. En su momento te va a dar más revelación. Amén. No te desesperes. Ministra. Sirve a Dios. Sujétate a tu pastor. Juntos hagan gran equipo y extendamos el reino de Dios como Él quiere, no como nosotros querramos, sino como Él quiere. Espero que haya sido de bendición este tercer capítulo, cómo descubrí los dones que el Señor me dio. Ojalá haya sido de bendición, hermano. Mi deseo que el Señor te bendiga. Nos vemos en el capítulo número 4 la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Recuerda, Facebook, YouTube, Nicky Loera Oficial. Bendiciones.